En este segundo video instruccional en nuestro módulo Atención a pacientes con enfermedades infectocontagiosas, trataremos el tema de la infección por el VIH-Sida y la salud bucal. Después que en el video anterior hemos conversado y explicado unos aspectos relevantes de la infección por VIH-Sida y sus conceptos actuales, ahora como profesionales de la salud y odontólogos, cabe la pregunta de cuáles son las lesiones bucales asociadas a la infección por VIH. Hay una nueva clasificación, la clasificación de O'Hara. Anteriormente se clasificaban las lesiones como lesiones fuertemente asociadas a la infección por VIH o el SIDA, moderadamente asociadas y poco asociadas. Ahora actualmente pueden ser clasificadas de acuerdo a su naturaleza en infecciones micóticas, en donde podemos encontrar la candidiasis pseudomembranosa, la candidiasis eritematosa y la quelitis angular. Infecciones virales como la leucoplasia vellosa, lesiones asociadas al virus del papiloma humano e infecciones por el virus del herpes simple. Infecciones bacterianas como la gingivitis o periodontitis ulceronecrosante. Condiciones idiopáticas como la estomatitis aftosa recurrente y ulceraciones o ulceración no específica, y neoplasias bucales como el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin y el carcinoma escamocelular. Una de las principales lesiones bucales que podemos encontrar en los pacientes que viven con VIH-Sida es la candidiasis eritematosa. Esta lesión se presenta principalmente en pacientes con una inmunosupresión moderada. Y es muy importante que uno de los principales indicadores que se ha demostrado que está relacionado con el desarrollo de lesiones bucales es con el contagio de linfocitos CD4. ¿Qué quiere decir esto? Que hay lesiones o infecciones oportunistas que surgen en pacientes que sufren una inmunosupresión de moderada a severa, producto de la disminución de estos linfocitos CD4. Esto es importante que lo recordemos porque la aparición de estas lesiones bucales, en primer lugar, podrían ayudar al profesional de la odontología a sospechar y a mandar o a indicar la prueba de diagnóstico del VIH-Sida, contribuyendo como profesional de la salud al diagnóstico temprano de esta enfermedad para que el paciente inicie lo más pronto posible el tratamiento antirretroviral combinado. Y por otra parte, podría ser un marcador de la evolución o de la respuesta del paciente al tratamiento, porque como ya vimos, los pacientes que inician terapia antirretroviral combinada experimentan un aumento de la cantidad de linfocitos CD4 y una disminución de la carga viral, lo que provocaría la remisión de muchas lesiones bucales. Y si estas llegaran a aparecer, podríamos hablar de que el paciente no tiene apego al tratamiento, que tiene resistencia al tratamiento, o está desarrollando un síndrome, que es el síndrome de reconstitución inmunológica, que veremos en el último video instruccional. Entonces, esta candidiasis eritematosa surge principalmente en pacientes que viven con VIH con una inmunosupresión moderada, que recuerden que tienen linfocitos CD4 entre 200 a 499 por mililitro cúbico. Ella se caracteriza por la presencia de áreas eritematosas, como la que vemos en paladar y en dorso de lengua, en imagen en espejo, que muchas veces son ardorosas, que es causada como una infección micótica por Candida albicans y que se presenta, como le dije, en pacientes con inmunosupresión moderada. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estos pacientes? A través del diagnóstico clínico de estas áreas eritematosas típicas en paladar óseo o duro y en dorso lingual, como les dije, en imagen espejo, pero también puede hacerse el diagnóstico micológico a través de la toma de cultivo o de frotis y la evaluación directa por parte del patólogo bucal. Otra forma de diagnóstico, cuando no tenemos alguna de estas herramientas, es simplemente se indica tratamiento antimicótico y se evalúa el tratamiento o la respuesta al tratamiento. Con respecto al tratamiento antimicótico, el miconazol es el que más se ha utilizado, tópico bucal, aplicado 3 o 4 veces para el tratamiento de este tipo de lesiones. Es generalmente autolimitada y no requiere de tratamiento sistémico para su control. Fíjense que aquí vemos lesiones eritematosas, vemos esta lengua
lisa, brillante, con pérdida de las papilas filiformes. Vemos aquí esta área de este mismo paciente en dorso o en paladar duro con áreas eritematosas en esta zona. Y fíjense cómo vemos esta zona o esta área despapilada, eritematosa, lisa y brillante. Muchas veces hay que descartar en este tipo de pacientes la presencia de deficiencias hematológicas como anemia que justifiquen la presencia de este tipo de lesiones en lengua. Otra enfermedad o lesión importante es la candidiasis pseudomembranosa, que también es una micosis producida por la Candida albicans, pero que clínicamente se diferencia o se presenta de forma distinta, como placas blanquecinas que se remueven al ser frotadas, dejando un área eritematosa, muchas veces dolorosa y sangrante cuando se remueve esta área blanquecina. Ella también se ubica principalmente en paladar óseo, aunque puede haber una forma diseminada que llamamos la forma orofaringea o candidiasis orofaringea, que se extiende no solamente a cavidad bucal, que incluye encía, mucosa del carrillo, lengua, paladar óseo, sino también a orofaringe. Y este tipo de candidiasis pueden comprometer a la vida de los pacientes porque podrían diseminarse por vía hematógena, es decir, a través de la sangre, y producir una micosis diseminada. Y una de las razones por la cual esto pudiera ocurrir es porque se presenta en pacientes con inmunosupresión severa, con menos de 200 linfocitos CD4 y es premonitoria de SIDA. Debido a lo amplia de las lesiones, a lo resistente al tratamiento tópico y a la, digamos que riesgo de que se disemine a la orofaringe y cause también una fungisemia, el tratamiento muchas veces es sistémico a través del fluconazol 100 miligramos al día por 14 días. Sin embargo, hay que evaluar las condiciones del paciente y si es necesario el ajuste de la dosis de este medicamento. Fíjense estas lesiones de candidiasis pseudomembranosas muy severas en carrillo, en encía, en cara dorsal de la lengua. Básicamente ya parecerá ser una candidiasis orofaringea. Otra enfermedad micótica típica de los pacientes que viven con VIH y que tienen una inmunosupresión moderada es la queilitis angular, como vemos aquí, y una queilitis angular asociada a la infección por Candida albicans. En estos pacientes que viven con VIH es muy típico ver la presencia de estas lesiones exofíticas papilares en comisura bucal muy semejantes en la infección por VPH en algunas zonas, áreas costrosas, como vemos aquí, pero que resuelven con el tratamiento antimicótico y si hacemos un frotis o un examen directo, pues va a dar positivo a la infección por Candida albicans. Generalmente el tratamiento es tópico y hay que corregir algunos factores locales como la dimensión vertical para evitar la aparición de este tipo de lesiones a futuro. Hay una condición muy típica en los pacientes con VIH y bastante difícil de diagnosticar que se denomina candidiasis crónica hiperplásica. A diferencia de las anteriores que tienen una aparición súbita en la cavidad bucal, estas son lesiones que tienen mucho tiempo y la podemos ver como placas blancas que no se desprenden al flotar, principalmente en el área de comisuras de las comisuras en mucosa del carrillo y en borde lateral de lengua. Este diagnóstico es bastante difícil de establecer porque tiene como diagnósticos diferenciales las leucoplasias, que son placas blancas que no se desprenden al frotar, y cuando afecta a la lengua, a la leucoplasia vellosa. Es bastante difícil establecer este diagnóstico, pero en un paciente VIH positivo siempre hay que pensar cuando vemos una placa blanca en estas localizaciones que no se desprenden en una candidiasis crónica hiperplásica y podemos dar tratamiento antimicótico profiláctico y si las lesiones desaparecen, pues estamos ante la presencia de una candidiasis crónica hiperplásica y si se mantienen, podríamos hablar de otro tipo de lesión
como leucoplasia en este caso, o como una leucoplasia vellosa en borde lateral de lengua. Sin embargo, estas lesiones no se presentan en pacientes con inmunosupresión severa, como podría presentarse la leucoplasia vellosa, como vamos a ver más adelante, sino en pacientes con inmunosupresión de leve a moderada, lo que nos podría indicar es el contagio del linfocito CD4 y orientarnos hacia el diagnóstico. También podríamos hacer frotis o cultivo micológico para hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones. La leucoplasia vellosa es la principal lesión de origen viral que es causada por el virus del Epstein-Barr en pacientes con una inmunosupresión severa, es decir, que es una de las enfermedades premonitorias o indicadores de SIDA, y cuando la vemos es mandatorio hacer o indicar un examen de laboratorio para descartar la presencia de VIH, porque también podría presentarse en pacientes trasplantados sometidos a tratamiento inmunomodulador. Como vemos, son placas blancas de aspecto vellosa, muchas veces bilaterales en ambos bordes laterales de la lengua, y es importante que no requiere tratamiento porque este tipo de lesiones desaparece luego de iniciado la terapia antirretroviral. ¿Qué hay que descartar? Básicamente que no sea una candidiasis pseudomembranosa que al frotarla se desprende y deja un área roja o eritematosa, que no sea una candidiasis crónica hiperplásica, muy difícil el diagnóstico diferencial, y muchas veces solo lo logramos determinar con el cultivo o con la respuesta al tratamiento antimicótico del paciente, y una leucoplasia cuando se descarta la presencia de leucoplasia vellosa o de una candidiasis pseudomembranosa o crónica hiperplásica. El estado y el contagio del linfocito CD4 nos ayuda muchísimo a hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones. Aquí vemos a este paciente con francas lesiones ya un poco nodulares o papulares, vellosas como vemos aquí, de leucoplasia vellosa, de ahí su nombre, en borde lateral del lengua. La infección por el virus del herpes simple también es muy común en los pacientes que viven con VIH. Las infecciones virales por VPH, por el virus del herpes simple, son comunes en pacientes que están sometidos a terapia antirretroviral combinada, que tienen inmunosupresión leve o moderada. Es decir, que a pesar de que hay una reconstitución del sistema inmunológico, pareciera que todavía existen fallas en el sistema inmunológico antiviral. Entonces eso hace que todo paciente que viva con VIH, así esté muy bien controlado, tenga propensión o un mayor riesgo a desarrollar infecciones virales. La principal es el herpes simple, que es una infección causada por el virus del herpes simple tipo 1, y vamos a ver que hay algunos pacientes que cuando inician terapia antirretroviral combinada se exacerba este tipo de lesiones, y en algunos pudiera estar relacionada a un síndrome que vamos a ver en el último video instruccional. Generalmente son lesiones, como vemos aquí, en este caso, de un herpes labial recurrente, que son muy severas, muy exuberantes, que no responden al tratamiento de forma muy, digamos que fácil, o que no remiten de forma tan fácil como en pacientes que no tienen VIH-Sida y que son constantes los episodios de este tipo de lesiones. Generalmente vienen precedidas de vesículas o, como vemos aquí, ampollas que se rompen y dejan áreas ulceradas que coalescen y que luego forman una costra hematocérica. Generalmente estos pacientes pueden manifestar que tienen síntomas prodrómicos como fiebre, ardor en la zona o hormigueo antes de la aparición de las lesiones. El tratamiento es aciclovir, que puede ser tomado o tópico. Generalmente en los pacientes que viven con VIH se indica tratamiento tópico y tomado combinado, debido a que son lesiones mucho más, como dije, exuberantes y que responden menos a la terapia tópica. Este tipo de herpes pudiera causar lesiones, como le dije, labial recurrente, como la vemos, y también lesiones intraorales. Una característica importante de las lesiones intraorales que nos podrían diferenciar de la estomatitis aftosa recurrente es que las lesiones de herpes afectan mucosa queratinizada, es decir, son casi exclusivas
de encía. Y fíjense cómo aquí vemos que afecta encía palatina y mucosa del paladar, que es mucosa queratinizada. Estas lesiones vienen precedidas también de vesículas que se rompen y dejan estas áreas ulceradas, úlceras superficiales con bordes irregulares que coalescen y que pudieran causar sintomatología dolorosa o ardor en los pacientes. Es muy raro ver herpes intrabucal en un paciente adulto, porque sabemos que este herpes intrabucal ocurre como consecuencia de la primoinfección por el virus del herpes simple y que luego se desarrollan herpes labial recurrente en muchos pacientes sometidos a estrés, a exposición solar. Sin embargo, en los pacientes inmunosuprimidos es constante la presencia de lesiones intrabucales, porque debemos recordar que el virus del herpes simple es un virus cuya infección no se resuelve. Él se mantiene luego del contacto con el virus latente en los ganglios nerviosos, es decir, en las fibras nerviosas, y ante estados de inmunosupresión o de excesivo estrés pudieran reactivarse. Entonces, cuando vemos episodios de herpes intrabucal recurrente en adultos, debemos siempre pensar en una inmunosupresión, no solamente por VIH, sino también por otras enfermedades como leucemias, anemias o por estrés excesivo. Aquí vemos lesiones de herpes de herpes labial recurrente en este paciente que vive con VIH-Sida. Otra infección viral importante que podemos ver es el herpes zóster, que es una infección causada por el virus de la varicela zóster. Este virus de la varicela zóster, que es el mismo virus que causa la lechina o la varicela, también queda alojado en los ganglios nerviosos y ante estados de inmunosupresión que pueden ser causados por el virus del VIH-Sida o por cualquier otra enfermedad que cause inmunosupresión o por estrés excesivo, pudiera activarse y causar estas lesiones. Son muy típicas porque ellas respetan la línea media, como vemos aquí, a diferencia del herpes simple que no respeta esa línea media. Y fíjense que se observa un área de muchas vesículas que se rompen, pero que tiene un aspecto como de piel de serpiente. Por eso la llaman culebrilla, por ese aspecto de piel de serpiente que tiene, que sigue un tronco nervioso y que afecta solamente la línea media. Al igual que la infección por el virus del herpes simple, ella afecta principalmente zonas queratinizadas. Tienen síntomas prodrómicos como fiebre, ardor, hormigueo en la zona antes de la aparición de las lesiones. Y esta lesión también no está asociada a inmunosupresiones, o sea, pudiera estar asociada a pacientes que tienen inmunosupresión severa en estadio de SIDA, pero se ha visto que también aparecen en aquellos pacientes que inician terapia antirretroviral combinada, como una respuesta a esa terapia antirretroviral combinada, en donde, como bien les expliqué, a pesar de que hay una reconstitución inmunológica, aún hay fallas en la respuesta antiviral y también pudiera aparecer como manifestación de un síndrome que veremos en el video instruccional siguiente, que se llama SIDI o síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica. El tratamiento es igual que el herpes simple, con aciclovir o valanciclovir tópico y sistémico, y algo muy importante, que estas lesiones, principalmente el herpes zóster, puede causar neuropatía posespética, es decir, dolor neuropático muy parecido a neuralgias trigeminales en el área donde aparecen las lesiones, y por lo tanto ellos muchas veces deben ser sometidos a tratamientos con vitamina B, carbamazepina o pregabalina para combatir este dolor neuropático. También ácido alfa lipoico, entre otros medicamentos que pudieran utilizarse. A nivel gingival y causado por microorganismos anaerobios, pudieran presentarse una gingivitis necrotizante. Se llama necrotizante porque hay presencia de tejido gingival necrótico. Entonces, fíjense cómo vemos en esta zona papilas o encía interpapilar truncada. Las papilas están truncadas. Como hay necrosis, generalmente estas áreas están recubiertas de una pseudomembrana grisácea o blanquecina. Generalmente el olor es muy fétido y hay un intenso dolor en estos pacientes.
tanto así que no pueden cepillarse, no pueden alimentarse. Son áreas típicas con una inflamación muy marcada, como vemos aquí, un eritema, superficie lisa y brillante, aumento de tamaño y es típico que está localizada en ciertas áreas y muchas veces no asociada a biopelícula o a placa dental. ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes? Simplemente puede utilizarse enjuagues con agua oxigenada porque la cantidad de oxígeno del agua oxigenada podría ayudar a destruir estas bacterias anaerobias que no tienen la capacidad de vivir en un medio rico en oxígeno. Antibioticoterapia, básicamente donde se combinan el metronidazol con otros antibióticos y luego que la enfermedad o que la inflamación se ha controlado un poco, podríamos hacer una traqueotomía. Sin embargo, en este tipo de pacientes hay que controlar primero la enfermedad con antibiótico-terapia previa antes de hacer la traqueotomía por lo doloroso y por el riesgo de causar necrosis en el tejido y además de causar una infección diseminada por vía sanguínea. Esta enfermedad pudiera presentarse en pacientes con una inmunosupresión de moderada a severa. Entonces, es importante identificarla. Sin embargo, hemos visto actualmente cómo hay una mayor cantidad de pacientes que no viven con VIH-Sida, pacientes jóvenes que desarrollan gingivitis necrotizante producto del estrés al que están sometidos por la vida en este mundo globalizado tan complicado que causa inmunosupresión en ellos. Entonces es importante siempre saber que no todo paciente que tenga gingivitis necrotizante tiene VIH. Podemos descartarlo, pero podría tener otro conjunto de condiciones que pudieran causar inmunosupresión y que podrían responder o explicar la aparición de estas lesiones. ¿Cuál es la contraparte? La periodontitis necrotizante. La diferencia básicamente es que la gingivitis necrotizante está restringida a tejido blando gingival, pero en la periodontitis necrotizante ya hay reabsorción de tejido óseo y necrosis del tejido óseo. ¿Y cuáles son los parámetros clínicos que vamos a utilizar? Pues el parámetro clínico para diagnosticar la periodontitis, que es la pérdida de inserción clínica, movilidad dentaria, que puede causar pérdida dentaria y en algunos casos podemos ver hasta hueso necrótico expuesto. Y evidentemente, radiográficamente, vamos a ver reabsorción vertical de las crestas alveolares. Igualmente vamos a ver una encía inflamada, con cambio de color eritematoso, con aumento de volumen, lisa y brillante, sangrante, con papilas truncadas. Y fíjense este caso donde podemos ver las características clínicas típicas de ella, con un olor fétido, muy dolorosa. Fíjense que vemos tejido necrótico recubierto de esta membrana negra y fíjense cómo observamos en la radiografía periapical una reabsorción de la cresta alveolar bastante marcada y en sentido vertical. La periodontitis necrotizante crónica también es un indicador de SIDA en algunos pacientes y este es más indicador de SIDA que la gingivitis úlcero-necrotizante o necrotizante, porque fíjense que no es típica ver la periodontitis necrotizante en pacientes jóvenes que son sometidos a estrés, a diferencia de la gingivitis necrotizante. Entonces esta sí es una enfermedad que al verla hay que hacer el examen de diagnóstico de VIH si el paciente no tiene la condición, y si tiene la condición de VIH es importante medir sus niveles del linfocito CD4 porque posiblemente no tenga pega el tratamiento no esté realizando los efectos deseados y el paciente pudiera tener bajos niveles de linfocito CD4. Una condición que ha sido controversial pero que se ve en los pacientes que viven con VIH es el eritema gingival lineal y no es premonitorio de SIDA. Podemos encontrarlo en pacientes que viven con VIH que tienen muy buen control de la enfermedad a través de la terapia antirretroviral, es decir, que tienen una inmunosupresión moderada o muy leve, pero que presentan estas áreas eritematosas lineales que afectan encía libre, papilar
Y fíjense cómo se delimita un área eritematosa perfecta que no está asociada a placa dental y que aún luego de hacer las trastectomías continúa sin modificación alguna. Aunque muchos dicen que es una lesión que poco se ve en pacientes que viven con VIH, mi experiencia me ha dicho que sí, y les cuento la experiencia de un paciente que asistió a consulta odontológica para una trastectomía. Él mismo veía el eritema y eso le preocupaba. Le hicimos 2 sesiones de trastectomía y cuando no vimos la mejoría, pensamos en eritema gingival lineal y le indicamos una prueba de VIH. En ese momento, el paciente nos confirma que él era un paciente VIH positivo, es decir, un paciente que vivía con VIH y que no nos lo informó porque tenía miedo a la discriminación de la atención odontológica. Entonces determinamos y diagnosticamos que era una eritema gingival lineal. Algunos han asociado este eritema a la infección crónica por Candida albicans. No está asociado a placa dental, como les dije, no responde a la terapia periodontal y no hay tratamientos establecidos. Además de la trastectomía, podríamos indicar tratamiento antimicótico tópico con nistatina o miconazol como coadyuvante de esta enfermedad. Estos pacientes también pudieran presentar úlceras recurrentes, estomatitis aftosa recurrente, principalmente mayores, como la que vemos aquí por el gran tamaño de las úlceras. La estomatitis aftosa recurrente, como les dije anteriormente, afecta principalmente mucosa no queratinizada, es decir, carrillo, lengua, labio, pero nunca encía. Y ese es un diagnóstico diferencial importante para diferenciarlos de la infección o por la infección por el virus del herpes simple. ¿Cuáles son los puntos clave? Que el paciente presente episodios recurrentes de estas ulceraciones, es decir, que al año tienen 2, 3, 4 o 5 episodios de ulceraciones, lo que nos habla de que podría ser una estomatitis recurrente, pero lo que nos da la señal de alarma es la frecuencia con que aparecen las lesiones. Prácticamente estas lesiones duran hasta un mes, mucho más que un paciente que no tiene VIH, que en 15 días o 3 semanas desaparece. Ellos plantean que sus lesiones duran un mes o más de un mes y que una vez que se resuelven prácticamente inmediatamente surgen otras lesiones, siendo episodios extremadamente recurrentes de la enfermedad. Además, son aftas grandes, mayores, las llamamos complejas, muy dolorosas. Entonces, si bien es cierto que todo paciente puede desarrollar estomatitis aftosa recurrente, en algunos pacientes la periodicidad de la aparición de estas lesiones, el tamaño de las mismas, podrían indicarnos que estamos ante la presencia de un paciente con una inmunosupresión. Entonces sería necesario indicar exámenes de laboratorio para descartar o confirmar la infección por VIH, pero también existen pacientes sometidos a gran nivel de estrés o a tratamientos o algunos otros tratamientos o anemias o por deficiencias hematológicas que pudieran desarrollar este tipo de lesiones. ¿Qué hay que descartar? Un carcinoma de células escamosas. ¿Por qué? Porque sabemos que toda úlcera que nos sane en 15 días pues debe ser considerada como un posible diagnóstico de un carcinoma escamocelular. ¿Qué podemos hacer? Podemos indicar tratamiento con corticosteroides, aunque hay que tener mucho cuidado de este tipo de tratamientos para los pacientes que viven con VIH. Podrían ser inyectados intralesional, se ha utilizado la talidomida, entre otros medicamentos, y ver la evolución al tratamiento con corticosteroides. Si la lesión no remite, pues ya pensaríamos en como diagnóstico diferencial en una lesión maligna y por lo tanto haríamos o trataríamos de hacer la biopsia incisional de la lesión para descartar la presencia de un carcinoma de células escamosas. Cuando estas lesiones se presentan en lengua, podríamos descartar la presencia de tuberculosis, que también es típica de los pacientes con VIH y que se presenta muy frecuentemente en borde lateral de lengua como estas úlceras crateriformes, y también la presencia de micosis profundas como histoplasmosis o paracoccidioidomicosis que tienen un fondo granulomatoso en este tipo de lesiones, pero que también pueden formar úlceras crateriformes en cualquier parte de la cavidad bucal y que está asociada a movilidad dentaria en muchos casos.
Aquí vemos ejemplos de pacientes que viven con VIH, con aftas mayores en piso de boca y en bordes laterales de lengua. Estas lesiones afectan muchísimo la calidad de vida de estos pacientes porque son muy grandes, muy dolorosas, impiden su alimentación en un paciente que necesita una nutrición óptima para fortalecer su sistema inmunológico y muy difíciles de tratar porque duran mucho tiempo, son resistentes al tratamiento y recidivan constantemente. Es por eso que los médicos y patólogos bucales están buscando tratamientos alternativos para los pacientes que viven con VIH y sufren de constantes episodios de estomatitis aftosas recurrentes, complejas, muchas veces mayores, que no han sido empleados, que no son necesarios emplear en pacientes sin inmunosupresión o inmunocompetentes. Las lesiones por VPH también son lesiones virales muy comunes en los pacientes que viven con VIH. Y a diferencia de las otras lesiones, y al igual que las lesiones por el virus del herpes simple, son comunes en pacientes que tienen una inmunosupresión leve o moderada. Como les dije anteriormente, aun cuando el paciente experimente una reconstitución inmunológica, pareciera que el sistema de defensa o inmunológico antiviral aún permanece con defectos o ineficiente para controlar algunas infecciones virales. Entonces se habla que cada día nos vamos a encontrar en nuestras consultas pacientes que viven con VIH-Sida, que tienen acceso a la terapia antirretroviral, que tienen cargas normales o con una inmunosupresión muy leve del linfocito CD4, pero que desarrollan conjunto de lesiones virales, principalmente lesiones por el virus del papiloma humano. Es decir, que pareciera que en el nuevo perfil de lesiones bucales asociadas a la infección por VIH, el VPH va a ser una infección que va a estar frecuente en la cavidad bucal de estos pacientes y debemos estar preparados para diagnosticarla y para manejarla. Generalmente estas lesiones están asociadas al VPH 3 y 32, por lo cual no hay riesgo de transformación maligna de este tipo de lesiones de VPH. Son lesiones benignas producidas por cepas de VPH de bajo riesgo oncogénico que no tienen capacidad de transformación maligna, que aumentan en muchos casos con el inicio de la terapia antirretroviral combinada, pero una característica es que son múltiples, multifocales, una gran cantidad de lesiones, principalmente en carrillo, pero también en lengua, que no es típica de un paciente inmunocompetente, que se parece a una condición denominada hiperplasia epitelial multifocal típica de los indígenas de América Latina, y que son recurrentes, es decir, una vez eliminadas, ellas vuelven a aparecer. El tratamiento es controversial, porque sí podríamos eliminar grandes lesiones como esta que observamos aquí, pero cuando las lesiones son múltiples o multifocales como estas que observamos, pues es casi imposible eliminar completamente las lesiones. ¿Qué se ha experimentado? Se ha experimentado tratamientos con el imiquimod, que es un medicamento ácido que es aplicado de forma controlada en este tipo de pacientes y que causa básicamente la desaparición de estas lesiones a través de un efecto cáustico en ellas. Sin embargo, no todos los pacientes lo toleran y hay que evaluar constantemente y mantener bajo control a este tipo de pacientes. Un aspecto importante es que se está utilizando la inmunoterapia, es decir, aplicarle al paciente vitaminas antioxidantes como B, vitamina C, vitamina D, vitamina B y E, para fortalecer el sistema inmune y lograr que el propio sistema inmunológico sea capaz de responder y de controlar la infección. ¿Para qué? Para evitar que aparezcan nuevas lesiones y para evitar que aquellas lesiones que se eliminen, reaparezcan, y hemos visto cómo hay resolución de algún tipo de lesiones al fortalecer el sistema inmunológico de estos pacientes. Y un elemento importante es el sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia que es causada por el virus del herpes humano tipo 8. Fíjense cómo las infecciones virales siguen siendo un dolor de cabeza para el paciente que vive con VIH. Actualmente no es considerada una verdadera neoplasia. ¿Y por qué? Porque esta lesión
desaparece completamente con la terapia antirretroviral. Es decir, que muchas veces no es necesario ni siquiera tomar una biopsia porque clínicamente son lesiones típicas de sarcoma de Kaposi que se confirman con el diagnóstico de una prueba positiva para VIH y que simplemente lo que se hace es esperar que la lesión desaparezca por la terapia antirretroviral combinada. Si fuera una verdadera neoplasia, pues ya sabemos que las neoplasias se caracterizan por ser por una proliferación descontrolada de las células y ser autónoma. Es decir, que no debería desaparecer por la aplicación de la terapia antirretroviral. Hay dos tipos de sarcoma de Kaposi. El asociado a hombres que tienen sexo con hombres y a otras inmunosupresiones, y hay uno endémico típico de África, es decir, que existe el sarcoma de Kaposi asociado a la infección por VIH, pero existen sarcomas de Kaposi en hombres que tienen sexo con hombres que no tienen VIH y todavía no sabemos la causa exacta por la cual pudieran aparecer, y en personas que tienen inmunosupresión como trasplante de órganos, que son pacientes trasplantados que están sometidos a inmunosupresores para evitar el rechazo de órganos, que también podrían desarrollar este tipo de lesiones. Sin embargo, siempre al ver un sarcoma de Kaposi o una lesión sugestiva, debemos indicar la prueba de VIH en el paciente, porque es el principal agente causal del mismo. Fíjense aquí como lo vemos en una fase de placa, donde podríamos pensar que es una mácula o una lesión vascular. A medida que progresa se va haciendo mucho más violeta oscuro. Fíjense cómo lo vemos en la encía. En su primera etapa o etapa de placa puede pasar por una etapa nodular, donde podríamos confundirla con un granuloma piógeno y hacer una biopsia incisional y ahí sí poder establecer el diagnóstico de sarcoma de Kaposi. Sin embargo, el color violeta eritematoso y poco sangrante de la lesión no asociada a irritantes locales nos podría sugerir la presencia de un sarcoma de Kaposi, y en estas áreas de mácula quizás pensar en una eritoplasia, pero que generalmente es más una lesión en tipo placa y no macular, o en algún nevus azul cuando se presenta en paladar duro. Son lesiones que al principio son bastante difíciles de diagnosticar, y las más fáciles son estas lesiones tumorales, en este caso en borde lateral de lengua, pero que también pueden estar en paladar duro, que son típicas del sarcoma de Kaposi, y al ver esto sabemos que el paciente ya tiene una inmunosupresión severa y está en fase de SIDA. En algunos países, o en los países básicamente desarrollados, y en donde hay una amplia cobertura de tratamiento con los pacientes que viven con VIH, es decir, en donde los pacientes tienen acceso a la terapia antirretroviral combinada, las neoplasias malignas se han convertido en la principal causa de muerte de los pacientes que viven con VIH-Sida. Hemos visto cómo los pacientes tienen una mayor frecuencia de cáncer bucal, que es el carcinoma escamocelular de boca, y también de cáncer orofaringio asociado a la infección por el virus del VPH, principalmente el VPH-16. Es decir, que pareciera que el nuevo espectro de lesiones en estos pacientes que viven con VIH y que están sometidos a una terapia antirretroviral y que tienen muy buen control de la enfermedad o de la condición, mejor dicho, y un muy buen sistema inmunológico, las infecciones virales y las neoplasias derivadas de esas infecciones virales podrían ser un nuevo espectro de lesiones a los cuales nos vamos a enfrentar los odontólogos y los médicos y patólogos bucales en los próximos años. Es por eso que todas están relacionadas a infecciones virales, y algunas pudieran estar asociadas a los factores tradicionales como el tabaco. A pesar de la terapia antirretroviral, el cáncer sigue siendo una enfermedad frecuente en los pacientes que viven con VIH. Y fíjense cómo la incidencia del carcinoma orofaringio VPH positivo es de 2 a 6 veces mayores en los pacientes que viven con VIH-Sida en comparación con la población general. Y estos pacientes tienen una mayor tasa de mortalidad o un mayor riesgo de morir cuando padecen de cáncer bucal y de carcinoma de células escamosas. También podemos encontrar linfomas producto de infecciones virales en este tipo de pacientes, que es muy común.
Entonces, como conclusiones, tenemos que decir que el odontólogo forma parte del equipo de salud y tiene que jugar un papel muy importante en la divulgación de la información actual sobre la infección por VIH-Sida, actuando activamente en las campañas de prevención, de educación sexual y de despistaje a través de las pruebas diagnósticas. Debe ser un agente que luche contra la discriminación de la sociedad hacia las personas que viven con VIH y garante del derecho a la salud de estas personas. Y esto es muy importante porque nosotros criticamos a los pacientes que niegan tener la condición. Sin embargo, estos pacientes cuando asumen o cuando le dicen a muchos profesionales de la salud que tienen esta condición, son expuestos al rechazo y a la no atención de este tipo de pacientes, aun cuando el derecho a la salud está garantizado en nuestras leyes, y a la no discriminación por su condición de género o por el padecimiento de algún tipo de enfermedad. Entonces, si nosotros queremos que nuestros pacientes sean sinceros con nosotros, nosotros debemos luchar contra el estigma y la discriminación que todavía hay en nuestra sociedad con los pacientes que viven con VIH-Sida. El odontólogo también tiene un importante papel en la labor de la identificación y tratamiento de las lesiones sugestivas de la infección por VIH-Sida y contribuir con el diagnóstico. Muchos de estos pacientes que llegan a nuestra consulta no saben que son VIH positivos y eso es muy importante que lo sepamos porque eso tiene que ver mucho con unas frases que siempre nos dicen con respecto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Siempre hay que considerar que todo paciente que se sienta en nuestra unidad odontológica tiene una enfermedad infectocontagiosa que pudiera transmitirnos a nosotros o transmitirle a otro paciente. Y por lo tanto deben utilizarse las normas de bioseguridad establecidas. Y sin embargo, muchas veces cuando vemos lesiones que son muy sugestivas de VIH, muy asociadas como sarcoma de Kaposi, como leucoplasia vellosa, como candidiasis pseudomembranosa, como la periodontitis necrotizante, esto puede ayudar a que nosotros indiquemos como profesional de la salud pruebas de VIH y hacer un diagnóstico de estos pacientes para remitirlo a su médico infectólogo, quien va a hacer una evaluación general, lo va a valorar y va a indicar la terapia antirretroviral. Y también nuestro seguimiento debe ser muy importante en este tipo de pacientes. El inicio de la terapia antirretroviral combinada, como vamos a ver en el último video instruccional, para ver la respuesta al tratamiento antirretroviral. Porque sabemos que si el tratamiento antirretroviral funciona, muchas de estas lesiones deben desaparecer en el primer año de terapia, aunque vamos a ver que va a haber un grupo de pacientes que van a desarrollar un síndrome que se llama CIRI, en donde ocurre todo lo contrario a lo que esperamos ante la respuesta al tratamiento. Y además debe brindar una atención estomatológica integral a todas las personas que viven con VIH sin discriminación. El reto es investigar el nuevo espectro de lesiones bucales asociadas a la infección por VIH-Sida luego de la introducción de la terapia antirretroviral combinada, es decir, ver qué lesiones están surgiendo en estos pacientes que están sometidos a terapia antirretroviral, que están muy bien controlados por la enfermedad, y fíjense cómo ya hemos visto que pareciera que las infecciones virales van a ser las lesiones emergentes en este tipo de pacientes que viven con VIH. Y cada vez vamos a ver adultos mayores o más adultos mayores que viven con VIH en nuestras consultas odontológicas. Es muy importante entonces en este curso tratar el tema de VIH-Sida y el tratamiento odontológico. Para esto vamos a diseñar un foro de discusión en donde nos vamos todos a participar, porque como les expliqué en la sesión introductoria o en la sesión 0, va a ser evaluada y va a ser parte de su calificación, donde nos vamos a responder los siguientes interrogantes. Acude un paciente a consulta que vive con VIH. ¿Qué exámenes le indicarían ustedes antes de iniciar el tratamiento odontológico? Y de acuerdo a esos resultados, yo me pregunto, ¿hay algún tratamiento odontológico que esté contraindicado en los pacientes que viven con VIH bien controlados con su terapia antirretroviral combinada y que tienen una inmunosupresión leve? ¿O no hay inmunosupresión? También debemos preguntarnos, ¿qué pasa si ese paciente tiene una inmunosupresión severa? ¿Hay algún tratamiento odontológico contraindicado en esos pacientes que están en fase de SIDA?
Otro elemento importante que debemos preguntarnos como odontólogo es, ¿necesito medidas de bioseguridad adicionales para la atención de estos pacientes? Y si ustedes creen que sí, ¿cuáles serían esas medidas que necesitamos? Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿los pacientes que viven con VIH tienen una mayor experiencia de caries dentales y distinto comportamiento de la caries dental con respecto a los pacientes que no viven con VIH? Y si esto fuera afirmativo, ¿por qué esto pudiera ocurrir? Entonces, todas estas interrogantes debemos resolverlas y todos deben participar en el foro de discusión expresando su opinión fundamentada en la bibliografía y en los estudios realizados que le vamos a colocar como material complementario que ustedes puedan buscar para hacer un conocimiento y construir el conocimiento de acuerdo a la experiencia de cada uno de nosotros. Entonces ya con esto terminamos el segundo video instruccional con esta hermosa foto del aula magna de la Universidad Central de Venezuela, uno de los recintos más hermosos del mundo, patrimonio cultural de la humanidad, a 300 años de su fundación. Muchísimas gracias por su atención.